Hey, ¿te has quedado alguna vez atascado durante horas en un problema de programación que parece no tener fin? Tranquilo, no eres el único. Hoy vamos a explorar una técnica que revolucionará tu forma de programar. Pero antes, si eres nuevo por aquí, dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún contenido sobre programación. La recursividad suena complejo, ¿verdad? Pero te aseguro que una vez que la entiendas, será como descubrir un superpoder en programación. Imagina que tienes que explicarle a alguien cómo funciona una muñeca rusa, esas que tienen otra muñeca dentro, y otra dentro de esa, y así sucesivamente. Básicamente, eso es la recursividad. En términos de programación, la recursividad es cuando una función se llama a sí misma. Escucha bien y presta atención. Has oído bien. Es como si te miraras en dos espejos enfrentados, la imagen se repite una y otra vez, pero cada vez más pequeña. Es una herramienta fundamental en las ciencias de la computación, y cuando la domines, resolverás problemas complejos de forma elegante y eficiente. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo, el cálculo del factorial de un número. El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y así sucesivamente. Podríamos escribir un montón de líneas de código con un bucle, pero con recursividad. Podemos hacerlo de forma más elegante. La función factorial se llamaría a sí misma con números cada vez más pequeños hasta llegar a 1. Es como ir pelando capas de una cebolla hasta llegar al centro. ¿Y sabes qué es lo más alucinante? La recursividad está en todas partes en el mundo real. Cuando exploras carpetas dentro de carpetas en tu computadora, cuando organizas archivos, incluso en la naturaleza, como en los fractales. En programación, la usamos para recorrer árboles de directorios, ordenar datos con algoritmos como el Quicksort o resolver problemas matemáticos complejos. La belleza de la recursividad radica en su simplicidad. Con pocas líneas de código puedes resolver problemas que de otra manera requerirían decenas de líneas. Es como tener una varita mágica que convierte código complejo en algo elegante y fácil de entender. Pero ojo, no todo es color de rosa. La recursividad también tiene sus trampas. Si no defines bien el caso base, puedes acabar en un bucle infinito y provocar un desbordamiento de pila. Es como si le pidieras a alguien que te explicara el significado de una palabra buscándola en el diccionario y esa definición te llevara a otra palabra, y así infinitamente. Para evitar estos problemas siempre debes asegurarte de tener un caso base bien definido y de que cada llamada recursiva se acerque a ese caso base. También es importante considerar el consumo de memoria. Cada llamada recursiva ocupa espacio en la pila de ejecución. La recursividad es como un arte marcial en programación, requiere práctica, paciencia y comprensión de sus principios fundamentales. Pero una vez que la dominas, te da una perspectiva completamente nueva sobre cómo resolver problemas. Al principio, como con cualquier arte marcial, puede parecer que das vueltas sin avanzar. Es común confundirse al seguir las llamadas recursivas, perderse en el flujo del programa o no identificar correctamente el caso base. Pero esa confusión es parte del proceso de aprendizaje. Cada función recursiva necesita dos cosas claves, una condición base que detenga la recursión y un paso que acerque el problema a esa base. Sin uno de ellos, estarías lanzando una flecha sin un blanco claro. Y en programación, eso puede hacer que tu programa se detenga o crashee. Una buena forma de entrenar este pensamiento recursivo es usar lápiz y papel. Escribe la función, luego dibuja cómo se comporta con una entrada pequeña, como un número 3 y sigue cada paso como si fueras el compilador. Eso te ayuda a visualizar qué está pasando realmente. También es útil verbalizar el proceso. Esta función quiere el resultado de un número más pequeño, y ese número más pequeño también quiere otro más pequeño, hasta que llegamos a uno que ya conoce la respuesta. Este razonamiento te entrena como si estuvieras explicando a otra persona. En la práctica, uno de los retos más comunes es distinguir cuándo usar recursividad y cuándo un bucle sería mejor. Por ejemplo, recorrer una lista grande puede ser más eficiente con un for, porque evita usar memoria de la pila. Pero si estás manejando estructuras jerárquicas como árboles o directorios, la recursividad es la opción natural. Ahora bien, ¿cómo decides cuál usar? Todo depende del tipo de problema que enfrentas. Si tu objetivo es repetir una acción una cantidad conocida de veces, como sumar los primeros 100 números, un bucle for all while será directo, eficiente y fácil de leer. En cambio, si estás frente a una estructura donde cada elemento puede contener más elementos, como un árbol genealógico, una carpeta con subcarpetas o un sitio web con enlaces recursivos, la recursividad es casi obligatoria. Esta se adapta de forma natural a estructuras ramificadas donde una solución puede aplicarse de forma idéntica en cada rama. Además, hay una dimensión de claridad y elegancia en el código que también pesa en la decisión. Algunos algoritmos como el de las torres de Hanoi o el de backtracking en Sudoku son mucho más fáciles de entender y mantener si están escritos de forma recursiva. Su lógica es repetitiva y autorreferencial,
por lo que forzarla en un bucle puede hacer el código más difícil de seguir. A veces, escribir de manera iterativa requiere estructuras auxiliares como pilas o colas que, irónicamente, replican el comportamiento de una pila de llamadas recursiva, solo que de forma explícita. No obstante, uno de los puntos más críticos es el rendimiento. Cada llamada recursiva consume memoria en la pila de ejecución, y si tu función se llama a sí misma cientos o miles de veces, sin una buena optimización o sin usar tail recursion, puedes llegar a un desbordamiento de pila. Por eso, aunque una solución recursiva sea más clara o elegante, siempre debes evaluar el impacto en memoria y rendimiento. Muchos lenguajes modernos te permiten perfilar el código, lo cual te ayudará a tomar decisiones fundamentadas sobre si debes refactorizar una solución recursiva en una iterativa. Otro punto importante es que la recursividad no solo es útil, también es hermosa. En muchos lenguajes funcionales como Haskell o Lespe, la recursividad es el pan de cada día. Allí, en lugar de iterar, todo se hace descomponiendo y simplificando problemas con funciones recursivas. Algunos ejercicios clásicos para dominar recursividad incluyen invertir cadenas, sumar dígitos de un número, recorrer estructuras de datos como árboles binarios o gráficos, y resolver acertijos como las torres de Hanoi. Cada uno refuerza distintos aspectos del pensamiento recursivo. Por ejemplo, invertir una cadena de texto puede parecer una tarea simple, pero resolverla de manera recursiva te obliga a pensar cómo descomponer el problema. Supón que tienes la palabra hola. Puedes tomar la primera letra, luego invertir el resto de la palabra y al final concatenar esa primera letra al final del resultado. La función se sigue llamando hasta que queda una sola letra, que es el caso base. Este ejercicio te enseña a confiar en que cada llamada resuelve un pequeño pedazo y que el resultado final emerge de combinar esas pequeñas soluciones. Otro caso es el de las torres de Hanoi, un clásico que se utiliza mucho en entrevistas técnicas. Imagina 3 torres y varios discos de distintos tamaños apilados en una de ellas. La meta es mover todos los discos a otra torre, siguiendo 2 reglas. Solo puedes mover un disco a la vez y no puedes colocar un disco grande sobre uno más pequeño. Resolverlo implica dividir el problema en subproblemas, mover los discos superiores a la torre auxiliar, mover el disco más grande a la torre destino y luego mover los demás discos sobre él. Cada paso es una llamada recursiva y resolverlo manualmente te muestra el verdadero poder de la recursividad al enfrentar problemas donde cada decisión depende del resultado de una llamada previa. Y no podemos dejar de lado el análisis del rendimiento. A veces, una solución recursiva es más limpia, pero menos eficiente. En esos casos, entra el concepto de tail recursion o recursividad de cola, que algunos lenguajes optimizan para reducir el consumo de memoria. Por ejemplo, una función recursiva que calcula un acumulado puede optimizarse para que la última acción que haga sea llamar a sí misma, permitiendo al compilador reusar el mismo espacio en la pila. No todos los lenguajes lo permiten, pero conocer este concepto es vital si vas a trabajar con recursividad de forma frecuente. También está la técnica de la memorización. Cuando una función recursiva recalcula una y otra vez los mismos valores, como en el caso de Fibonacci, podemos guardar esos resultados ya computados y usarlos la próxima vez. Eso reduce el número de llamadas y acelera el proceso. Un detalle fascinante es que muchos algoritmos importantes que usamos todos los días están basados en recursividad. Desde algoritmos de búsqueda binaria hasta el merge sort, todos aplican este patrón. Lo que hace aún más emocionante aprenderlo, estás entendiendo las raíces de la eficiencia en software moderno. Otro ejemplo interesante es en inteligencia artificial, donde se usan árboles de decisión o algoritmos como Minimax en juegos. Estos se exploran naturalmente con recursividad, evaluando cada posible movimiento del oponente y tomando decisiones inteligentes. Así que te animo a que empieces a experimentar con la recursividad. Comienza con problemas simples como el factorial o la serie de Fibonacci y poco a poco ve aumentando la complejidad. Verás cómo tu código se vuelve más elegante y tus soluciones más creativas. ¿Te ha gustado esta explicación? No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido sobre programación explicado de forma clara y práctica. Y recuerda, en programación como en la vida, los problemas más complejos se resuelven mejor dividiéndolos en partes más pequeñas. Nos vemos en el próximo video.